Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y gracias por estar del otro lado. A poco más de 48 horas, o dependiendo de cuándo estén viendo ustedes este video, del trascendental duelo de Lanús del próximo miércoles a las 19:15 en la Fortaleza, el Granate recibirá a Metropolitanos en el último partido del semestre, que no es semestre, del cuatrimestre, por decirlo de alguna manera, pero sí que le pondrá punto final a la primera etapa de este 2022, donde el Granate estuvo bastante por debajo de lo esperado, más allá de que en un momento del torneo y del semestre levantó, pero que la derrota del otro día contra Montevideo Wanderers lo volvió a golpear y a hacer recordar esa mala racha que estuvo en medio de abril el conjunto de Jorge Almirón, pero lo cierto es que el miércoles ante los venezolanos el Granate se jugará la clasificación a octavos de final y que eso definirá un poco si esta primera mitad del año fue positiva por haber logrado alguno de los dos objetivos que se planteó o que tenía el plantel de Lanús de cara a la primera mitad del 2022, o si se llega a dar lo que creo yo sería una tragedia, donde el Granate no le pueda ganar al elenco venezolano y se queda fuera también de la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Ya hay una noticia pensando en la formación del miércoles y es otro caso de coronavirus, el del Flaco López. Vamos a estar hablando de eso y de todo lo que se le viene, porque también empezó formalmente, o en verdad no es que empezó, se abrió formalmente el libro de pases, lo que no quiere decir que haya empezado para Lanús, porque si el libro de pases para la dirigencia de Lanús empezó hoy, significaría que no están haciendo bien su trabajo los dirigentes y está clarísimo que claramente valga la redundancia, no empezó hoy, sino que hace ya varios días o incluso semanas tiene que haber comenzado la búsqueda de refuerzos, los primeros contactos, los sondeos y demás, porque no hay mucho tiempo. En 10 días estará jugando Lanús su primer compromiso de la liga profesional. En las próximas horas o en los próximos días conocerá el fixture, contra quién debuta, cuándo se juega el clásico con Banfield, contra quién va en la última, etcétera, etcétera. Así que es un cierre de primera mitad muy atípico y también con eso viene agarrado el tema del mercado de pases. Pero me fui largo en la introducción antes de meterme puntualmente en cada uno de los puntos justamente de este video. Agradecerles a todos los que se suscriben e invitarlos a hacerlo si todavía no lo hicieron, para darme una mano, para seguir creciendo y para que ustedes no se pierdan ninguno de los contenidos que día a día voy subiendo en este canal, los videos de análisis, de información, se viene todo lo referente al mercado de pases, también los vivos que compartimos en los distintos momentos de la semana. Así que gracias a todos los que están del otro lado y obviamente la invitación para que lo hagan si todavía no lo hicieron. Bueno, para hablar de lo de Flaco López me remonto a lo que decíamos la semana pasada, cuando contábamos que Fernando Monetti había dado positivo. Yo decía en el video anterior o en las redes sociales o en ambas, pero está claro que la idea era que dentro de la mala noticia, que era un caso positivo en el plantel de Lanús, en este rebrote donde probablemente todos ustedes conozcan a alguien que cuando ya parecía que se había terminado la cuestión del coronavirus, en estos días se haya vuelto a contagiar y presente síntomas, quizás mucho más leves que aquellos que tuvieron o que los mismos tuvieron en otra etapa de la pandemia. Pero bueno, evidentemente hay una nueva ola. Y dentro de lo malo de de tener contagios en el plantel, lo positivo era que era uno solo. Y yo decía, hay que esperar porque probablemente de cara a la semana que viene haya más casos y bueno, y habrá que ver cuántos. Y ahora vuelvo. Lo positivo vuelve a ser que hay un solo contagiado. Lo negativo es que como la semana pasada te faltó el arquero titular, ahora te falta uno de los 9 titulares, porque José Manuel López no va a jugar contra Metropolitanos de Venezuela. Y en cuanto a Monetti, habrá que ver cuál es la decisión de Almirón y cuál es la realidad del mono. ¿Por qué? Porque por los días, por el protocolo, los 7 días de aislamiento le dan para que el miércoles esté abajo de los 3 palos, con el buzo, con la camiseta de Lanús, siendo el arquero titular. Ahora bien, claramente se perdió una semana de entrenamientos con el plantel y habrá que ver si Almirón qué prioriza, ¿no? Siempre teniendo en cuenta si Monetti la pasó bien, como a priori
la pasó este contagio de coronavirus, si se pudo seguir entrenando y demás. Claro que quizá no es lo mismo un arquero que un jugador de campo por la exigencia física y demás, más allá de que obviamente para que ataje Monetti tiene que estar al 100. Y bueno, y allí habrá que ver la decisión de Almirón. Primero, bueno, en la lista de concentrados que nos dará la primera pauta sobre si Monetti ataja o está para atajar o no, y después obviamente cuando el entrenador confirme. A esta hora del lunes, cuando falta un entrenamiento para que el entrenador defina su idea de cara al partido con Metropolitanos, no hay certezas, no para un 11 Almirón todavía, así que es una incógnita saber quién va a ser el arquero titular, más allá de que Monetti no haya estado en estos últimos entrenamientos, y a partir de ahora yo me imagino que ya hoy habrá sido el testeo del Flaco, o ayer a última hora. Almirón tendrá que ver ahora si cambia o no el esquema. Si mantiene el 4-4-2, ingresa ¿quién? Baraldo, Spinelli, Valeri podrá tener su chance como media punta, como enlace, o si cambia a un 4-3-3, que también lo podría incluir a Valeri o demás, pero bueno, ya tendremos para hablar del equipo. Lo cierto es que se pierde este último partido del cuatrimestre, como decía antes, el Flaco López, y me da la pauta para plantear y pensar y compartir si se habrá perdido también su posibilidad de jugar el último partido con la camiseta de Lanús, porque está claro que se abre el mercado de pases y que hay 4 o 5 jugadores que pican en punta para ser los que más sondeos, llamados y oferta reciban. Digo, más allá de que después los sondeos, los intereses, los llamados se transformen en ofertas formales, porque obviamente que hay un montón de clubes que están interesados en José Manuel López, de Argentina, de Sudamérica, de Norteamérica y de Europa. Lo que pasa es que después hay que pasar del interés o de la consulta o del sondeo a que se pongan de acuerdo con la dirigencia, o no que se pongan de acuerdo, que se pongan en contacto con la dirigencia y que negocien a ver si las cosas van o no. Pero la realidad es que el Flaco López es, para mí, junto con Bernabé, junto con Café Aguirre, quizás junto al Toto Belmonte, uno de los 4 o 5 futbolistas que más envidiera tiene Lanús, y está clarísimo que su rendimiento del segundo semestre del 2021 llamó la atención de todo el mundo. Es cierto que bajó su cuota goleadora y quizás no tuvo la constancia en el rendimiento y en su poder de gol que tuvo el semestre pasado, pero también es lógico, ¿no? Digo, el semestre pasado fue muy bueno, esto ya lo dije, no me acuerdo si en el vivo anterior o en el video anterior, no iba a ser sencillo, y además de que no lo ayudó mucho el rendimiento del equipo y por momentos el juego del equipo, donde el Flaco, hasta que empezó a jugar con José San, estaba muy aislado y demás, pero eso no quita que las buenas facetas que mostró en el torneo del año pasado con Luis Ubeldía las pueda mantener y ya hayan alcanzado para que clubes del exterior se posaran los ojos en él. De hecho, hasta hace algunos días, Rayados de Monterrey estuvo firmemente interesado en contratar al Flaco López, e incluso contaban gente en México que lo tenían casi decidido, que estaba cerrado, hasta incluso yo tuve la posibilidad de hablar con algunos colegas mexicanos, medio que la dirigencia se había enojado de alguna manera porque le habían filtrado el interés y sabían medio que iban por el Flaco López, cuando en Lanús decían y aseguraban que no había nada, lo propio del entorno del jugador. Lo cierto es que lo que me contaban desde México es que Monterrey Rayados, el equipo donde juega Esteban Andrada, terminó desistiendo, bajándose de la negociación por el precio, por la cotización que le pusieron al Flaco López, y esto da la pauta de saber qué va a hacer falta para sacar al correntino, al José más joven del Granate, y es desde el vamos por arriba de 10 millones de dólares. Incluso me decían a mí desde México que la cotización por la que se bajaron es una cifra entre los 11 y los 12 millones. Así que más o menos por ahí va a haber que desembolsar para el que se quiera llevar al Flaco. Y bueno, claramente es el mercado más fuerte de Europa, de mitad de año. Y más allá de lo que esté de Europa, yo consultaba con el entorno del jugador, por esto, por ejemplo, de que si hubiese prosperado el interés
de Rayados de Monterrey, si hubiesen estado dispuestos o si el Flaco estaba dispuesto a emigrar a una liga como la mexicana y quizás tomándola como escala intermedia para después dar el salto a Europa, lo que cualquier jugador quiere hacer. Y a mí lo que me decían es que por un lado no descartan nada, porque también obviamente lo tienen que consensuar con el club, con Lanús, y a Lanús la verdad es que si pone una cifra y lo viene a buscar el Barcelona o el Rayados de Monterrey, obviamente que tiene muchísimo más prestigio que te lo busque un club de Europa, pero al fin y al cabo lo que le interesa al Granate es el dinero. Digo, lo que le interesa al Granate al momento de venderlo, ¿no? Obviamente que Lanús querrá mantener al Flaco López y que vaya si le ha dado alegrías y que le puede seguir dando alegrías, pero digo, pensando en una transferencia, bueno, quizás el que ponga la plata se lo lleve, claramente, como con cualquier jugador, pero lo que me decían es que no descartan ningún mercado, le hace México, le hace Estados Unidos con la MLS, que en un tiempo vuelve a abrir su libro de pases, pero que claramente la idea es priorizar lo deportivo, no apurarse y pensar en seguir potenciando a este jugador que creen todos en Lanús, en el entorno de López, y no hace falta estar en la parte de la dirigencia o de la gente cercana al delantero de Lanús, que tiene un potencial bárbaro y que tiene un futuro enorme y que seguramente tiene futuro de fútbol europeo con sus buenas cualidades, así que no se apurarán, no están desesperados por irse en una venta, ni mucho menos, así que habrá que ver. Eso no significa que se vaya a quedar. Ahora bien, respondiendo a la pregunta que hacía hace algunos minutos de si fue el último partido con la camiseta de Lanús para el Flaco López, el último que jugó, teniendo en cuenta que donde claramente iba a ser titular contra Metropolitanos, no estará por coronavirus. Yo digo que si hubiese sido cualquier otro mercado de pases donde entre el final de un torneo y el arranque de otro tenés un mes, 3 semanas, como en cualquier pretemporada de mínima entre torneos, o más, un mes y medio entre el arranque entre el final de un campeonato y del otro, como arranca tan rápido y como hasta incluso falta para que termine, o sea, ni siquiera llegamos a junio, donde el 30 de junio siempre se terminan los contratos y quizás en julio se dan más las transferencias y se mueve mucho más el libre de pases, especialmente a partir de lo que pasa con el fútbol europeo. Podría ser tranquilamente que el Flaco arranque el campeonato con Lanús y que se vaya después si llega una oferta, no sé, a partir de la fecha 5, a partir de la fecha 6, que de hecho es lo que puede pasar, por ejemplo, con Ángel González, que termina su préstamo el 30 de junio, entonces que Ángel González va a arrancar el campeonato con la camiseta de Lanús. Ahora bien, después de la fecha 5 o 6, no me acuerdo ahora, no tengo en la cabeza el calendario con exactitud, o quizás la fecha 4, porque si arranca el primer fin de semana y son 4 fines de semana hasta fin de mes, bueno, Lanús tiene que decidir qué hace con Ángel González, tiene una opción de compra, hay que ver si el Granate está dispuesto a hacer valer su opción, donde no tiene que negociar nada con Estudiantes, o si la intención es sentarse a negociar un nuevo préstamo, una nueva opción de compra, forma de pago o lo que sea. Desde mi punto de vista, negociando con el pincha o sin negociar, para mí Lanús tiene que hacer lo posible y aprovechar que tiene la posibilidad de seguir contando con Ángel González y de sumarlo de manera definitiva, porque creo que es un jugador que rinde, que rindió, que rendirá y que además tiene poder de reventa, pensando en un futuro no tan lejano. No una reventa obviamente de los valores del Flaco López, pero sí una reventa a un fútbol como el de México, como el de Estados Unidos, Brasil o cualquier mercado americano o incluso quizás europeo, ¿por qué no? Donde pueda hacer una diferencia económica en Lanús también, además de lo que lo aprovecha desde lo deportivo. Así que habrá que ver qué pasa con el mercado de pases del Flaco López, de Ángel González. Está también la situación de Lautaro Acosta, que tiene que renovar, pero todo esto quedó, me parece, pospuesto hasta que no se cierre la situación de Lanús en el grupo de Copa Sudamericana. Yo les contaba que con el Laucha Acosta habían pateado las charlas de la renovación para después del partido con Wanderers, porque yo creo que los dirigentes creían y que todos creíamos que en Lanús le iba a ganar a los uruguayos, que la clasificación, si no definida, iba a estar 90% encaminada, y si bien ahora, después de la derrota, el Granate sigue siendo primero del grupo, ahora por diferencia de gol y no por puntos contra Barcelona, la situación claramente, la clasificación se va a definir
en la última fecha. ¿Qué necesite? Con esto cerramos por hoy. Lanús para meterse en los octavos de final, ganarle obviamente a Metropolitanos de Venezuela y hacerlo por una diferencia considerable, cosa de no tener que estar mirando el resultado de Montevideo Wanderers contra Barcelona si es que los ecuatorianos van ganando, porque está Lanús con 8, Barcelona con 8, pero Lanús tiene más 2 y Barcelona tiene más 1. Entonces, si ganan por la misma diferencia, digo, si empatan o gana Montevideo Wanderers y Lanús gana, el Granate se clasifica de manera automática. Ahora bien, si gana Lanús y gana Barcelona, ahí sí hay que pasar a mirar la diferencia de gol, y es por eso que si Lanús gana 3-0, digo, por una diferencia considerable, probablemente tenga muchas más chances de que los ecuatorianos, incluso ganando en el Centenario, no le lleguen a descontar la diferencia de gol. Ahora bien, si va el partido, lo va ganando Lanús, pero por 1 o por 2, qué sé yo, y Barcelona va ganando, ahí sí va a haber que estar mirando minuto a minuto cómo va la diferencia de gol, porque encima, si llegaran a empatar en diferencia de gol, por ejemplo, que Lanús gana 1-0 y Barcelona gana 2-0, ahí pasaría Barcelona, porque ante empate y diferencia de gol, si define la cantidad de goles a favor, los ecuatorianos tienen más que Lanús. Así que si bien a Lanús le favorece el primer criterio de desempate, por ahora no lo favorece el segundo. Así que, bueno, lo cierto es que Lanús tiene que ganar, volver a mostrar una cara sólida contra un equipo que en los papeles, en el presupuesto seguramente y en muchísimos aspectos, por no decir todos, es inferior al que le tendría que haber ganado Lanús en Venezuela. No lo hizo por carencias propias, sino por virtudes, me parece, de los venezolanos, más allá de que Metropolitanos le sacó puntos a los 3 equipos del grupo. Me parece a mí, en una de las quizá la mayor sorpresa de este grupo es que Metropolitanos perdió menos de los partidos de los que no perdió. Bueno, veremos cómo se desarrolla el partido de este miércoles 19-15. No, me quedaba hablar de lo del Todos Somos Lanús. Se me fue largo este video, ojalá todavía estén del otro lado, y si están, se los agradezco. Se viralizó el fin de semana una movida, el sábado fue en realidad, me acuerdo porque hice un asado y después de como 5 horas agarré el celular, algo que no me suele pasar porque suelo estar bastante al tanto del teléfono, y vi que se había viralizado la movida de los hinchas en las redes sociales, en Twitter principalmente, pidiendo por una consideración de parte de la dirigencia de Lanús con respecto al precio de las entradas para el partido del miércoles. Yo justo un día antes, el viernes, había hablado con gente de la dirigencia consultándole por esto, porque me parecía que era un momento para que Lanús, o el club Lanús, digo, pensara en esto justamente, y más allá de que ya tenía puestos los precios de antemano, más allá de que sacó el pack y que habrá gente que lo habrá pagado de manera anticipada y demás, cosa que creo yo de alguna manera seguro se puede resolver, era el partido para pensar más en el marco, en la posibilidad de que vaya el hincha y demás, más que en lo económico, en la recaudación, que está clarísimo que Lanús tiene un número al que alcanzar para funcionar con normalidad en cada mes y no tener problemas económicos. Uno de los aspectos en los que la institución se ha diferenciado en los últimos 30 años y por la cual pudo crecer tanto y fue el ejemplo a seguir por muchos otros clubes. Bueno, me parece que en esta oportunidad tranquilamente se podría haber orquestado de alguna manera algún beneficio para los socios, para los hinchas, que puedan acceder de alguna manera más económica. Imagínense ustedes que, no sé, una familia, si va a la familia a la cancha, o una persona que lleva, un padre que lleva, o una madre que lleva 2 hijos, tiene que pagar 3.000 pesos, por ejemplo, para entrar a la cancha más allá de la cuota, digo, siendo socios, ¿no? Imagínense, si no son socios, bueno, se entiende que en todos los partidos internacionales y todos los clubes cobran un bono. Me parece que hay situaciones particulares que ameritan medidas particulares. Creo que podría haber pasado en este partido. No será así. Veremos a futuro si se empieza a implementar alguna medida que me parece estaría buena, que sin que afecte la recaudación del club y el objetivo y las bases para mantener la estructura de entre 600 y 700 empleados y sueldos que paga Lanús todos los meses, se orquesta la manera de acercar
al hincha a la cancha, bueno, el socio obviamente tiene la posibilidad de ir, pero al hincha a que se asocie y demás. Pero bueno, habrá que hacer el esfuerzo para que lo tenga que hacer en lo económico, llegando a fin de mes, 1.000 pesos para los socios, 2.300 para los no socios, ya están las entradas a la venta a través del sitio web, también en la sede de la avenida 9 de julio, y el miércoles 19:15, la hora de la verdad contra Metropolitanos. Ahora sí, los dejo, déjenme sus comentarios sobre cómo formarían si no está el Flaco López, sobre qué harían si llega Monetti, si no, qué piensan del mercado de pases, y la seguimos mañana seguramente en la previa o en cualquier momento en mis redes sociales y acá también en el canal de YouTube. Chau, les mando un abrazo.